Continuamos con el curso de diseño y análisis de algoritmos. Ahora vamos a ver el método maestro. En un video anterior hablábamos de la multiplicación de Karatsuba, de cómo hacer menos llamados recursivos nos podía ayudar a mejorar la eficiencia del algoritmo, y quedamos de ver cómo es que se hace ese análisis. Para eso vamos a estudiar esta parte del método maestro. Entonces, para eso vamos a definir algunas partes que ya hemos estado hablando, pero que ahora vamos a ver más claramente, ¿no? Entonces vamos a definir dos constantes, A y B. Bueno, más que constantes, dos parámetros, A y B, que son mayores que 1, y una función f de n. ¿Ok? Entonces, de tal forma que generan la relación de recurrencia, como lo hemos visto, t de n, que va a ser igual a A, el primer parámetro, por la relación de recurrencia de t de n sobre b, el segundo parámetro, más f de n. ¿Ok? Entonces, evidentemente, n es el tamaño del problema a resolver, el tamaño de la entrada. A va a ser el número de llamados recursivos que se hacen, el número de problemas en la recursión. N sobre B es el tamaño de cada subproblema, o lo que es lo mismo, B es el número de partes en las que se divide el problema, y f de n es el resto del trabajo que se hace fuera de las llamadas recursivas. Aquí es donde se incluye el costo de dividir el problema y el costo de combinar. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres parámetros adicionales. A, que es el número de llamados recursivos que se hacen. B, el número de partes en las que se divide el problema. Y f de n, que es el costo de la división y la combinación. Ok, una vez definido esto, vamos a hablar de, con base en eso, vamos a poder definir tres casos. El primero, ok, P de n va a poder ser acortada asintóticamente. En el primer caso, si f de n, es decir, la función que define el costo del dividir y combinar, pertenece a Omicron de n a la logaritmo base b de a menos un épsilon, para algún épsilon mayor que 0. Si esa condición se cumple, entonces vamos a decir que t de n pertenece a teta de n elevado a la logaritmo base b de a. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una relación de recurrencia como la que se muestra aquí. T de n es igual a 8t de n sobre 2 más 1000n cuadrada. ¿Ok? Entonces, primero identificar los elementos. El número de llamados recursivos es A, que es 8. El número de partes en los que se divide el problema cada vez es 2. Y el costo de dividir y combinar, pues va a ser 1000n cuadrada. Esa es f de n. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos si f de n pertenece a Omicron de n logaritmo base b de a, bueno, n elevado a la logaritmo base b de a menos algún épsilon, para alguna épsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces, sí, esto es lo que tenemos que plantear, que 1000n cuadrada pertenezca al logaritmo base 2 de 8 menos algún épsilon. Entonces, por ejemplo, si proponemos un épsilon igual a 1, entonces la pregunta se vuelve que si 1000n cuadrada pertenece a Omicron de n
a la logaritmo base 2 de 8 menos 1, ¿no? En este ejemplo. De 8 menos 1, que sería 7. ¿Ok? Entonces la respuesta es sí, el logaritmo base 2 de 7 es 2 punto y tantos. ¿Ok? Entonces la pregunta es que si 1000 n cuadrada pertenece a Omicron de n a la 2. No sé, 2.6, por así decirlo. Y pues sí, 1000 n cuadrada pertenece a Omicron de n a la 2.6. ¿Ok? Bueno, para que pueda quedar más claro, podemos decir que epsilon puede ser 4. Entonces, al logaritmo base 2 de 4, logaritmo base 2 de 4 es 2. Y pues 1000 n cuadrada pertenece a Omicron de n cuadrada. Entonces, como es cierto que f de n pertenece a esa familia, entonces podemos decir que T de n, es decir, esta relación de recurrencia que dijimos en un principio, pertenece a teta de n en la logaritmo base 2 de 8, a la logaritmo base b de a, o lo que es lo mismo, teta de n cúbica. ¿Ok? Entonces ese es uno de los primeros casos. Aquí en realidad pues el costo del problema lo lleva que hay muchos llamados recursivos, entonces por eso es que pueden va a caer en este caso. Más adelante vamos a ver con los ejemplos que ya hemos visto cómo se aplicaría esto. Una variante de este caso, más que variante, una forma más simple que yo he hallado para este caso, dicho sea de paso, así como está expresado, está en el libro que hemos estado utilizando de algoritmos, pero bueno, yo encontré que una forma más sencilla es que la condición es que si f de n pertenece a Omicron de n a la c para alguna c menor que el logaritmo base b de a. ¿Ok? Entonces, en nuestro ejemplo, que es el mismo, tenemos nuevamente a la f de n que es 1000 n cuadrada. Entonces, 1000 n cuadrada pertenece a Omicron de n elevado a la c para alguna c menor que logaritmo base b de a, que el logaritmo base 2 de 8. Esa sería la pregunta. Pues sí, ¿no? Logaritmo base 2 de 8 es 3. Entonces, ¿hay alguna c menor que 3 para que 1000 n cuadrada pertenezca a Omicron de n a la c? Pues la respuesta es sí, para c igual a 2. ¿Ok? Entonces, sí, para c igual a 2, ocurre que 1000 n cuadrada pertenece a Omicron de n al cuadrado y además 2 es menor que 3. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se cumple la condición y podemos obtener que t de n es teta de n a la logaritmo base b de a, lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, que está reflejado aquí. Por lo tanto, esta relación de recurrencia se traduce a que pertenece a teta de n al cubo. ¿Ok? Entonces, ese es el caso número 1. Segundo caso. ¿Ok? Vamos, ahí está la condición. Que si f de n pertenece a teta de n a la logaritmo base b de a multiplicado por logaritmo
Aquí, bueno, nuevamente es lo mismo, base b de n elevado a la k para alguna k mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, esta es la condición, todo esto que está acá. Si eso se cumple, entonces la relación de recurrencia es igual a teta de n en la logaritmo base b de a multiplicada por logaritmo base b de n elevado a la k más 1. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es la relación de recurrencia. 2t de n sobre 2 más 10n. Si recuerdan, esta ya la conocemos, ¿no? Es la misma relación de recurrencia que hemos visto del ordenamiento, del conteo de inversiones, etc. Entonces, el número de llamados recursivos es 2, que es este 2 de aquí. El número de partes en las que se divide el problema es 2, que es este 2 de acá. Y f de n es igual a 10n, que es este de aquí. Que es el costo de dividir y de combinar. Entonces la pregunta es que si f de n pertenece a teta de n al logaritmo base 2 de 2 multiplicado por logaritmo base 2 de n elevado a la k para alguna k mayor o igual que 0. La respuesta es sí para k igual a 0. ¿Ok? Entonces voy a reescribir la pregunta, que si 10n pertenece a teta de n a la logaritmo base 2 de 2 por logaritmo base 2 de n elevado a la k para alguna k mayor o igual que 0. Entonces decimos que sí, para k igual a 0. Entonces 10n pertenece a teta de n a la logaritmo base 2 de 2, que bueno, aquí ya esto es 1, por logaritmo base 2 de n elevado a la 0. Es decir, que si 10n pertenece a teta de n a la 1, o sea, n, por logaritmo base 2 de n elevado a la 0, que esto también se vuelve 1. Y entonces vemos que es verdad. 10n pertenece a teta de n. Entonces, como es cierto, podemos decir entonces que t de n es equivalente a teta de n a la logaritmo base b de a multiplicado por logaritmo base 2 de n elevado a la k más 1. Entonces tenemos que teta pertenece, que diga t de n pertenece a teta de n a la logaritmo base 2 de 2, que esto se vuelve un 1, por logaritmo base 2 de n a la k más 1, a la 0 más 1. Por lo tanto, obtenemos que t de n pertenece a teta de n log n. Y es lo mismo que habíamos obtenido de la otra forma. ¿Ok? Entonces, este es el caso cuando hay un balance entre el número de llamados recursivos y el costo de dividir y vencer. El tercer caso va a ser el caso contrario del 1, donde el costo está dado en el costo de dividir y de vencer. De dividir y de combinar. Entonces, el caso 3, la condición viene en tres partes. La primera es que f de n pertenezca a Omicron de n a la c para alguna c mayor que n a la, que mayor que el logaritmo base b de a. ¿Ok? Si recordamos el primer caso era que c fuera menor que el logaritmo base b de a.
¿Ok? Entonces, como les digo, este es el caso extremo, el caso contrario. Pero además debe haber otra condición. Que A multiplicado por la función evaluada en n sobre b sea menor o igual que la función evaluada en n multiplicado por algún valor de k menor que 1. En realidad este valor debe de estar entre 0 y 1. ¿Okay? La tercera parte de la condición es que la n sea suficientemente grande. Que bueno, eso lo damos por descontado para que, porque siempre el comportamiento asintótico vamos a considerar que el comportamiento es dado porque hay una entrada grande. Ok, entonces si esas tres condiciones se cumplen, entonces T de n pertenece a teta de f de n. Es decir, que todo el costo de lo que hacemos está dominado por el costo de dividir y de combinar. Entonces aquí tenemos un ejemplo que pareciera ser idéntico al anterior, que es 2t de n sobre 2 más n, pero al cuadrado. Entonces, si el costo de dividir y combinar es n cuadrado, entonces va a ser bastante costoso. Y no importa realmente mucho lo de la división, lo de las llamadas recursivas, cuando son pocas, aquí vemos que son 2 y 2, A y B son 2, si f de n es una función grande. Entonces, primera condición, f de n pertenece a omega de n a la c para alguna c mayor que el logaritmo base b de a. Entonces, sí, para c igual a 2. ¿Ok? Ya que 2 es mayor que el logaritmo base 2 de 2. ¿Ok? Entonces, reescribiendo, n cuadrada pertenece a omega de n a la c para alguna c mayor que el logaritmo base 2 de 2. Y esto, el logaritmo base 2 de 2 es 1. Entonces, ¿existe alguna función piso, algún límite asintótico inferior que acote por abajo a n cuadrada con una c mayor que 1? Pues sí, ¿no? Está el 2 o cualquier número mayor que 1. Entonces, la pregunta es que si n pertenece a omega de n al cuadrado. Y pues sí, evidentemente sí, n al cuadrado pertenece a omega de n al cuadrado. Entonces la primera condición se cumple. Segunda condición, dice que a por f evaluado en n sobre b sea menor que k por f de n para alguna k menor que 1. Entonces, bueno, aquí tenemos a es 2, f de n f evaluado en n sobre b sería n cuadrada sobre 4. Es menor que n, que k por n al cuadrado para alguna k menor que 1. Pues sí es cierto, para k igual a 1 medio. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos haciendo esta parte. 2, que es el valor de a, por f de n, evaluado en n sobre b, o sea, en n sobre 2. F de n, ¿quién es? Es n cuadrada, entonces es n sobre 2 al cuadrado. Menor o igual que k por f de n. ¿Quién es f de n? N cuadrada. Para alguna k menor que 1.
Bueno, acá haciendo la operación, lo que tenemos es n cuadrada sobre 4. 2 veces n cuadrada sobre 4. Entonces esto se va y nos queda n cuadrada sobre 2 menor o igual que alguna acá, pues un medio n cuadrada. Entonces nos queda exactamente igual. N cuadrada sobre 2 es menor o igual que n cuadrada sobre 2. Pues sí, sí es cierto. Entonces nos queda que la relación de recurrencia va a ser igual a teta de f de n, es decir, a teta de n cuadrada. Bueno, el método maestro tiene sus excepciones y que, bueno, son bastante lógicas, ¿no? La primera es que el número de llamadas recursivas tiene que ser constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta relación de recurrencia, t de n igual a 2 a la n por t de n sobre 2 más n a la n no puede ser resuelto. ¿Por qué? Porque a no es una constante, ¿no? Es un, en este caso es variable, es dependiente del tamaño de la entrada. Entonces, el número de subproblemas debe de ser fijo. Segundo caso donde no aplica es que f de n debe de ser polinomial. ¿Ok? Como en este caso n sobre log n. Además, bueno, el tercer caso, t de n igual a 0.5 t de n sobre 2 más n, pues no puede aplicarse porque no podemos hacer medios llamados recursivos, ¿no? Entonces no puede haber menos de un subproblema. Y el último caso, t de n igual a 64 t de n sobre 8 menos n cuadrada logaritmo de n, no puede resolverse porque no puede haber trabajo negativo, ¿no? El tiempo de trabajo no puede ser negativo, es por este signo menos que no se puede aplicar el método maestro. ¿Ok? Entonces vamos a ver los ejemplos que ya hemos trabajado, pero con cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí caso 1. Ya vimos que en el ejemplo del caso 2, que es este mismo, que ahí cae y nos da lo que ya conocemos, que es n logaritmo de n, pero vamos a ver si es que no cae en los otros, ¿no? Si es que realmente funciona. Vamos a copiar el caso 1. La condición es que f de n pertenezca a Omicron de n a la c para alguna c menor que el logaritmo base b de a. Entonces la condición es que f de n pertenezca a Omicron de n elevado a la c para alguna c menor que el logaritmo base b de a. Ok, entonces vamos a ver. F de n es n. Pertenece a Omicron de n a la c para alguna c menor que el logaritmo base b de a, que el logaritmo base 2 de 2. Esto es 1. Entonces, ¿existe alguna c para la cual se cumpla esa condición? Una c que sea menor que 1, de tal forma que n pertenezca a Omicron de n a la c. Pues no, porque el número más pequeño que podría hacerse es 1. ¿Okay? Porque recordemos que Omicron es el límite superior. Cualquier valor de c menor que 1 ya no va a ser un límite asintótico superior para n. ¿Okay? Por lo tanto, no se cumple la condición y no se puede aplicar para el caso número 1. Vamos a ver la multiplicación, ya que tenemos la condición. F de n es n, en el caso de la multiplicación de Karatsuba. Si f de n pertenece a Omicron de n a la c para alguna c
menor que el logaritmo base 2 de 3. ¿Ok? Entonces esto se convierte, el logaritmo base 2 de 3, habíamos dicho que es aproximadamente 1.5. Entonces vamos a ver si esto es cierto, ¿vale? Pues sí, sí es cierto, para una C igual a 1.4, por ejemplo, entonces n pertenece a Omicron de n a la 1.4. Incluso n a la 1, ¿ok? Entonces n también pertenece a Omicron de n, que es n a la 1. Entonces sí se cumple. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok, ya cumplimos la condición. Entonces t de n va a ser igual a teta de n a la logaritmo base b de a. Entonces esto va a ser t de n, nos dice que pertenece a teta de n a la logaritmo base 2 de 3, base b de a. Ok, y entonces esto es teta de n a la 1.5, ¿no? 57, que es lo que habíamos visto en el video anterior. Ok, bueno, vamos a ver si caen en los otros casos. Entonces, caso 2. Que f de n pertenezca a teta de n a la logaritmo base b de a por logaritmo base b de n elevado a la k para alguna k mayor o igual que 0. Esa es la condición del caso 2. Entonces, bueno, de hecho ya vimos que en el caso del ordenamiento así es, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. La pregunta es que si n pertenece a teta de n a la logaritmo base 2 de 2 por logaritmo base 2 de n elevado a la k para alguna k mayor o igual que 0, hacemos en este caso que sea igual a 0, así que la pregunta es que si n pertenece a teta, logaritmo base 2 de 2 es 1, logaritmo base 2 de n a la k, cuando k vale 0, esto es 1, entonces que si n pertenece a teta de n, y pues la respuesta es que sí. Entonces lo que tenemos es que t de n va a pertenecer a teta de n a la logaritmo base 2 de 2 multiplicado por logaritmo base 2 de n elevado a la k más 1. Esto es un 1 y esto es un 1. Entonces nos queda que t de n pertenece a n por logaritmo base 2 de n, que es lo que ya habíamos obtenido. Pero vamos a ver si en el caso de la multiplicación cae en el caso 2. La pregunta es si f de n, que es n, pertenece a teta de n a la logaritmo base 2 de 3, ¿ok? De vale 2 a vale 3, multiplicado por logaritmo base 2 de n a la k para alguna k mayor o igual que 0. Entonces, vamos a ver si n pertenece a teta de n
Ya vimos que el logaritmo base 2 de 3 es 1 punto y cacho, 1.50 y tantos, 57. Entonces, realmente no importa por qué multiplicamos, a qué elevemos el logaritmo base 2 de n. Vimos en el caso anterior que cuando k vale 0, lo hacemos 1, pero ya no cae. Ya recordemos que θ es el límite estrecho, así de que no puede ser que n pertenezca a ninguno, aunque hagamos k igual a 0. Si hacemos k igual a 0, todo esto se hace un 1, entonces nos queda así. Y la respuesta es que no. N no pertenece a θ de n a la 1.57. No es un límite estrecho. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso no aplica la multiplicación de Karatsuba. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el último de los casos para ambas. Muy bien, vamos a ver acá el caso 3. Ya copié las condiciones, que son 3. Vamos a obviar que el tamaño de la entrada sea suficientemente grande. Entonces, la primera condición es que f de n pertenezca a omega de n a la c para alguna c mayor que logaritmo base b de a. Y la segunda condición es que a por f evaluada en n sobre b sea menor o igual que k por f de n para alguna k menor que 1. Ok, vamos a ver. Entonces f de n es n. Pertenece a omega de n a la c para alguna c mayor que el logaritmo base 2 de 2. Ok, a vale 2, b vale 2. Esto es un 1. Entonces, ¿hay alguna forma de que n pertenezca a omega de n a la c para alguna c mayor que 1? Pues no, porque recordemos que omega es el límite asintótico inferior. ¿Ok? Puede ser n a la c, n puede estar elevada a un exponente menor que la función a la que pertenece. En este caso, n está elevado a la 1, pues solamente que estuviera elevado a la 0. Pero 0 no puede ser mayor que 1. Entonces ya con la primera condición, con esta primera condición, ya el caso del ordenamiento no cae en el caso 3. ¿Vale? Y ya. Ahí ya concluimos. Como con una que falle, pues ya no funciona. Vamos a ver si la multiplicación de Karatsuba pasa la prueba. Nuevamente n, f de n es n, pertenece a omega de n a la c para c mayor que logaritmo base 2 de 3, que bueno, ya vimos que es al 1.50 y tantos, ¿no? 57. Y vuelve a pasar lo mismo, de hecho es peor, ¿no? Porque en este caso, pues la n es muy pequeña, la f de n es muy pequeña, el exponente es muy pequeño, así de que tampoco va a ocurrir. No puede ser que n a la 1 pertenezca a omega de n a la 1.57 o algún número mayor que eso. Así de que tampoco sucede. ¿Ok? Bueno, ese es el método maestro con el cual podemos encontrar a través de la relación de recurrencia cuál es la complejidad del algoritmo en términos del tamaño de la entrada. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.